Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ser analizando el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 5, el autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero él testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, entonces recordemos que lo primero que hicieron los apóstoles fue testificar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, esa fue la buena nueva, esa era la buena nueva, que Jesús era el Cristo, que había pagado, que había muerto en la cruz y esas cosas. Entonces esta carta, como quedamos en el video anterior, está dirigida a los hebreos esparcidos, entre griegos, entre turcos, entre árabes, entre africanos, a los hebreos esparcidos entre las naciones. Y en este caso Pablo, que fue el que escribió esto, se supone, dicen algunos que fue Pablo el que escribió esto, está convenciendo, ¿verdad? A los israelitas, a los hebreos, que ya el Cristo vino, porque ellos estuvieron ahí. Recordemos que visitaban de vez en cuando Jerusalén, pero la mayoría no estuvo ahí, ¿verdad? Y mucho menos estuvieron con Jesús. De hecho, ni siquiera el apóstol Pablo estuvo con Jesús, Lucas tampoco estuvo con Cristo, por cierto. Bueno, hasta quiero creer eso, si Pablo, estoy seguro que Pablo no estuvo con Cristo. Bueno, entonces sí estuvo con algunos apóstoles, como Pedro, por ejemplo, pero con Cristo no. Entonces, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él, pero todavía no vemos que todas las cosas las ha sujetado. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues entonces, eso viene en un salmo, eso de que es el hombre viene en un salmo, Salmo 8, 4, 6, Salmo 8, versículo 4 al 6. Entonces, entonces vemos como Cristo, como Dios, le da potestad a Cristo, le sujeta todas las cosas, menos Dios mismo se sujeta, por Dios no se sujeta, el Padre no se sujeta a Cristo. De hecho, una vez que se acabe todo el asunto del pecado del Apocalipsis, Cristo va a sujetar todo de nuevo a Dios y Él se sujetará a Dios, al Padre. ¿Verdad? Entonces, y, pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, falta algo que le sea sujeto a Cristo, por lo menos en aquella época. Pero no dice qué. Es lo malo de esto, que dicen muchas cosas. Por ejemplo, y mismo apóstol Pablo dice, eh, tiene un nombre esto, cuando este misterios. Este misterio no lo dice Pablo. De hecho, así varias cosas a lo largo de la Biblia que no se expresan explícitamente, no se da a conocer así del todo, sino que hay que investigarlo. Pues entonces, pero no dice qué cosa le falta por sujetarse a Cristo. Persuadir porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y porque en todos los casos subsisten, que habiendo llevado a sus hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues entonces, aquí dice que forzosamente Cristo tenía que ir a la cruz. Pero entonces, verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez fui confiar en él, y de nuevo, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del pueblo de Dios, ¿verdad? Que los judíos, los israelitas de hoy no lo aceptan, pero eso no significa que no sea cabeza, claro que sigue siendo cabeza, de hecho, tienen que buscar, lo primero, de hecho, cuando venga el apocalipsis y todo eso, cuando estamos en la última parte del apocalipsis, los judíos van a reconocer a Cristo, ¿verdad? Porque Él fue el que pagó, de hecho, no hay salvación solo por Cristo, porque Cristo fue el que pagó, no hay otra, no puede encomendarse a Dios, al Padre, porque el Padre
no fue el que vino, fue el Hijo, es Jesús el que vino aquí y pagó. ¿Verdad? Entonces, quédate otro tanto, no quiero alargar mucho el video. Pero bueno, como dije, lo primero que hacen los apóstoles de aquella época fue testificar, porque fueron ellos los que vieron a Cristo, los que convivieron con Cristo, los que vieron la crucifixión. ¿Verdad? Por eso ellos tenían que testificar. A los hebreos, previamente dicho, el mismo Cristo lo primero que hace es convencer a los israelitas. ¿Verdad? De hecho, ni siquiera se ve a los gentiles, sino que dice perrillo a los gentiles. Porque primeramente tienen que ir a las ovejas, a los que se han perdido. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Este bendiga.